cierto que cada vez que nos ponemos aquí delante de la Eucaristía, nos encontramos tan a gusto delante de ella que podríamos caer en la tentación de querer estar siempre delante de la Eucaristía, no movernos de delante de ella, porque es tal el gozo que vivimos en la presencia de Jesucristo de Eucaristía, que la misma Iglesia, en esa fiesta del Jueves Santo, necesita como expandir su amor a la Eucaristía en la fiesta del Corpus Christi, en esa fiesta en la que, de alguna manera, todo lo que vivimos en el Jueves Santo, en ese día en el que Jesucristo nos deja la Eucaristía, nos deja el sacerdocio, nos deja el nuevo mandato del amor, pues en esa fiesta queremos centrarnos en la Eucaristía, en esa Eucaristía celebrada, comulgada, adorada. Si nos dice el Espíritu Santo en Pentecostés que Él es el único que nos puede dar la luz suficiente para que podamos entender todo, de alguna manera cuando nos ponemos delante de la Eucaristía hay que pedirle a Él, al Espíritu Santo, que sea el que nos ayude a entender lo que significa esto que hacemos delante del Señor y que llamamos adoración. Es verdad que cada vez que celebramos la Eucaristía lo hacemos mirando aquel Calvario en el que nos sentimos tan cerca de aquel que se ofrece por nosotros. Es verdad que cada vez que comulgamos la Eucaristía tenemos a Jesucristo tan dentro de nuestro corazón que nos sentimos uno con Él. Pero cuando nos ponemos delante del Señor para adorarle, entonces es cuando de alguna manera todo lo que Jesucristo ha querido dejarnos en la Eucaristía se vuelve plenitud, llega a lo más hondo. Y de hecho yo creo que la Iglesia crece en la medida en la que adoramos la Eucaristía. Yo creo que las hermanas crecen, perseveran y serán mejor cuando descubren todo lo que hay en este pedazo de pan de vida que es Jesucristo en la Eucaristía. Permítanme recordarles esas tres dimensiones que ustedes seguro que conocen, que podemos visualizar en la Eucaristía. Ese sacrificio, ese banquete y esa presencia de Cristo en medio de nosotros. Ciertamente, cuando miramos a la Eucaristía, vemos el sacrificio. Ya no vemos ese sacrificio cruento de Cristo en la cruz. Y sin embargo sabemos que está íntimamente unido a la Eucaristía, que de alguna manera es como el nuevo sacrificio incruento de Cristo en este nuevo Gólgota que es el altar. Y de hecho, fíjense que es hermoso siempre mirar nuestros altares junto al crucificado, porque aquí se está renovando aquello que Jesucristo hizo en el Antiguo Testamento, hizo en el momento de la cruz. Si en el Antiguo Testamento nuestros hermanos los judíos vivían esos sacrificios, en el Nuevo Testamento nosotros hemos vivido el gran sacrificio. Pero Jesucristo nos pide que ayudemos a actualizar cada día el sacrificio de Cristo en nuestros hermanos. Y de la misma manera que miramos aquel altar del Templo de Jerusalén, o que podemos ver este altar de Jesucristo en la cruz, tenemos que aprender a mirar esos lechos donde los nuevos Cristos crucificados están ofreciéndose y deben aprender a ofrecerse junto con el Padre Eterno, para que también, como Cristo, aquellos enfermos y necesitados vean en su propia cruz el sacrificio de Cristo. Pero en la Eucaristía no encontramos solo el sacrificio, encontramos también el banquete. Ese banquete que en el Antiguo Testamento es una imagen que nos adelanta al reino de los cielos, que nos hace prepararnos para vivir para siempre comulgando y recibiendo aquella comida con la que Jesucristo quiere que no tengamos
nunca más hambre. A nosotros se nos ha dado de comer porque ya no somos siervos, somos amigos, se nos ha sentado alrededor del banquete. Y de la misma manera que nosotros ya no somos siervos, sino amigos, también nosotros tenemos que aprender y tenemos que enseñar a los que nos rodean a sentirse miembros de esta mesa. Qué importante es no simplemente dar de comer al hambriento, sino acercar al hambriento a la comida con mayúscula que tendría que alimentar el alma y el cuerpo de todo aquel que realmente está necesitado y quien no está necesitado del banquete eucarístico. Y por último, la presencia. La presencia de Jesucristo en el altar, más allá del sacrificio, de la cruz, más allá del banquete del reino, es una presencia de Cristo resucitado. En Oriente es muy común que los altares tengan siempre una parte como vaciada en su interior para recordar que este es el lugar donde el cuerpo de Cristo está siempre resucitado. Nosotros tendríamos que aprender a mirar a Cristo en la Eucaristía como el lugar donde se hace presente aquella promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo vive el Señor? ¿Cómo nos ayuda a entenderlo y a vivir realmente esta dimensión? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si me apuran, piensan que el Señor también ha dicho que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Así que de alguna manera la Eucaristía y los necesitados son una presencia eterna de Jesucristo que siempre estará con nosotros en el altar, en el lecho de los necesitados. Tal es así la conciencia que la Iglesia tiene de lo que la Eucaristía significa, tal es así la importancia que Madre Teresa descubrió en la Eucaristía en su vida, que era hermoso escucharla decir aquello de: quiero abrir sagrarios, quiero extender sagrarios por el mundo. Es curioso, a mí eso siempre me ha hecho mucha gracia cuando leyendo alguna cosa, muy pocas veces he escuchado o he leído que Madre Teresa quisiera abrir casas, igual que pocas veces la he oído decir que quisiera tener hijas. Quería abrir sagrarios, quería dar santas a la Iglesia. Pues en esa conciencia de lo importante que es el sagrario en la vida de la Iglesia, en la vida de la congregación, la Iglesia fue poco a poco dándole a la presencia eucarística el valor que hoy mismo podemos darle, el valor que hoy mismo debemos darle. Es curioso cómo al principio la Eucaristía solo se guardaba en la sacristía, de una manera muy más bien oculta. En las basílicas paleocristianas se descubren esos huecos donde el Santísimo se guardaba para poder llevarle la comunión a los enfermos. Siglos después, cuando el Santísimo empieza a salir a las iglesias, se coloca en unas torres, unos cipreses eucarísticos, para que la Eucaristía esté bien alta, para que nadie pueda profanarla, para que se pueda adorar, pero que no se pueda tocar. Siglos más tarde, la Eucaristía empieza a reservarse en lo que actualmente llamamos columbas eucarísticas, palomas donde se reservaba el Santísimo suspendido del techo, en una especie de sagrario flotante. Quizá la imagen de la paloma, la imagen del Espíritu Santo, era una forma de recordar que es el Espíritu Santo el que crea la Eucaristía. Más adelante serán los retablos los que se conviertan en la casa del Señor, el lugar donde el sagrario tiene toda una casa digna de lo que allí se contiene. Y hoy en día, después del Concilio Vaticano II, se nos invita a que en todas las iglesias haya una capilla
donde el Santísimo se pueda tener una adoración especial con él. Pues si caemos en la cuenta, toda esa evolución del Santísimo, de cómo se ha ido acercando a nosotros, está íntimamente unido con aquello que ardía en el corazón de Madre Teresa. Ese primer sagrario que guardaba la comunión para los enfermos era toda una demostración de que desde el principio la Iglesia ha tenido muy claro que los necesitados necesitan la Eucaristía, que los pobres necesitan el alimento del pan de vida. En aquel momento en que la sacristía, el sagrario se convirtió en una torre inaccesible, de alguna manera se descubrió la grandeza de la presencia de Cristo en la Eucaristía, ese ser supremo que salía a nuestro encuentro, pero desde ahí arriba. Cuando se acercó al pueblo de Dios la Eucaristía, aquellas palomas eucarísticas de alguna manera nos recuerdan esos templos inhabitados, esos hijos predilectos del Señor, que son aquellos que han sido tocados por la enfermedad, han sido tocados por la pobreza, han sido elegidos por el Señor como sus favoritos. Cuando la Eucaristía se empezó a colocar en los retablos con los que se evangelizó al pueblo humilde de Dios, que a través de las imágenes de los retablos aprendió la catequesis, esa evangelización a través de imagen de los pobres, esa evangelización de los que no entendían más que la imagen, pues es como un reclamo de lo que el Señor nos pide también a nosotros, de que evangelicemos a esos que no pueden ser evangelizados de otra manera. Y esta intimidad que nos da la capilla del Santísimo en tantos lugares en los que se reserva el Santísimo hoy en día, nos recuerda la importancia de tener una íntima relación con el Santísimo que nos ayude a tener una íntima relación con aquellos cuerpos de Cristo que tocan cada día cuando están al servicio de los más necesitados. Qué importante es que haya una intimidad con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía para poder tenerlo también en los necesitados. 3 momentos que me parece que son claves de la presencia de la Eucaristía en el pasado, que se han ido acercando poco a poco a nosotros. Los sagrarios, esos lugares sacratísimos donde Jesucristo se ha quedado en medio de nosotros, cada día se han ido enriqueciendo hasta ver verdaderas joyas donde podemos adorar al Santísimo, en ese lugar donde de alguna manera podríamos decir que tenemos un reflejo de la encarnación del Señor. De la misma manera que Jesucristo se ha encarnado en el seno de María, vemos a Jesucristo encarnado en el seno de cada sagrario. Pero, como nos recordaba el Santo Padre en estos días de la Jornada Mundial de la Juventud, de la misma manera que María no se ha quedado estática, quieta, sino que ha ido deprisa, nos ha recordado en varias ocasiones la prisa de María a la hora de servir a Santa Isabel. También cada vez que nosotros nos ponemos delante del sagrario, no lo tenemos que hacer de una manera estática, sino que tiene que movernos a acercarnos deprisa a aquellos que nos necesitan. Es importante que descubramos que la intimidad del sagrario nos mueve a acercarnos a los demás, a darnos a los demás. En el siglo XIII, en Lieja, en Bélgica, comienza la, podríamos decir, revolución de la mística del Santísimo, de la adoración, el valor de lo que Jesucristo ha querido darnos en la Eucaristía. Y así, en ese momento, nace la exposición del Santísimo, la bendición con el Santísimo, las procesiones eucarísticas
del Corpus Christi. De alguna manera también nosotros tenemos que aprender, cada vez que nos acercamos a adorar al Señor, a vernos fortalecidos por su presencia. También nosotros tenemos que aprender a que cada vez que recibimos la bendición con el Señor, nos estamos postrando en adoración delante de Él. También nosotros tenemos que aprender a que cuando el Santísimo procesiona por nuestras calles, lo hace para evangelizar a aquellos que no entran en nuestras iglesias. Por eso, de la misma manera que se produjo ese movimiento eucarístico, también nosotros tenemos que aprender a tener un movimiento en nuestro corazón que nos ayude a estar cada vez más enamorados de Jesucristo cuando lo exponemos, cuando recibimos su bendición, cuando lo procesionamos por nuestras calles. Pero en un último momento, ya no solo el sagrario o la devoción eucarística, sino que en la historia aparecen en un momento una serie de milagros eucarísticos que hacen que caigamos en la cuenta de lo que realmente significa la presencia de Cristo en la Eucaristía. En Orvieto, cerca de Bolsena, el Papa Urbano IV, a mediados del siglo XIII, le da mucha importancia a un misterio, a un milagro eucarístico que hará que la sangre que en ese corporal se depositó en el momento de la consagración por la falta de fe del sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía, hiciera toda una revolución en la relación que tenemos con la Eucaristía, con una presencia verdadera y real en la Eucaristía. Quizá tendríamos que pedirle al Señor, y así las invito yo en esta tarde que lo hagan, a que también se produzca una verdadera revolución en nuestra relación con el Santísimo. Que no fuera simplemente aquello que en el pasado ha llegado hasta nosotros a través de los sagrarios, a través de las procesiones eucarísticas, a través de los milagros eucarísticos, sino que también en nuestros días se produzca una verdadera revolución. Y de alguna manera yo me atrevería a decir que así lo es. Yo creo que ustedes pueden experimentar lo que significa la adoración en sus comunidades como una verdadera revolución en su vida consagrada, en su entrega al Señor. Hoy en día podemos ver, por ejemplo, cómo la adoración al Santísimo se ha convertido en un verdadero revulsivo en la pastoral juvenil. Desde que Benedicto XVI en Colonia incorporó la adoración eucarística a las Jornadas Mundiales de la Juventud, son muchos los grupos de jóvenes, son muchas las parroquias que han descubierto la importancia de la adoración al Santísimo. Ustedes pueden también vivir cómo las jóvenes son capaces de más, de buscar esa radicalidad, de no conformarse con pertenecer a un grupo de mujeres que viven juntas para servir a los demás, sino que a los pies del Santísimo las almas se transforman, los corazones se entregan y todo aquello que hacen, lo hacen realmente por Jesús. Yo creo que esto es una cosa que en la pastoral juvenil cada día está más fuerte y que ustedes, gracias a Dios, siempre lo han tenido. No lo pierdan. No pierdan esa radicalidad adoradora, no pierdan ese espíritu completamente enamorado de la Eucaristía que hace que muchas jóvenes se planteen, si el Señor las está llamando a la consagración, sentirse atraídas por la Eucaristía, porque eso es lo que realmente nos puede atraer, Jesucristo. Pero también esta presencia de Jesucristo en medio de nosotros es una sanación de los errores teológicos, de los errores cristológicos que por desgracia podemos vivir en una teología secularizada tan de nuestros días, en una forma tan horizontal de tener la relación con el Señor, de tener la relación con los hermanos. Yo creo que su adoración eucarística les hace recordar aquello que Madre les repetía a las personas que no terminaban de entender lo que hacía.
lo hacemos por Jesús. No somos asistentes sociales. Todo aquello que hacemos, lo hacemos por Jesús. Es Jesucristo el que se convierte en el centro de su vida, es Jesucristo el que se convierte en el impulsor de su caridad con los demás. Más aún, esto me pasa como ustedes cuando se les olvida el español. ¿Cómo están proliferando las capillas de adoración perpetua a la vez que están proliferando los actos de caridad de Cáritas, Manos Unidas y las diferentes asociaciones en la Iglesia? Cuanto más nos acercamos al Señor, cuanto más lo tenemos presente en nuestra vida, más nos mueve a darnos a los demás. Y vuelvo otra vez a la frase con la que he empezado. La Eucaristía no es solo un hecho pasivo, algo privado, sino un acto que incita a la acción. Pues bien, como les decía, desde que Benedicto XVI en Colonia plantó la adoración eucarística en las Jornadas Mundiales de la Juventud, es impresionante vivir esos momentos de lo que significa la adoración en medio de un acto tan multitudinario como una Jornada Mundial de la Juventud. Lo fue en Madrid, después de aquella tormenta, mira cómo hoy, este año nos está cayendo, pues seguro que los que estuvieron por allí recuerdan aquello que será inolvidable, ese silencio sobrecogedor que hemos podido volver a vivir también estos días en Lisboa. Pues la palabra adoración en griego y en latín nos dan como dos puntos de vista que nos pueden ayudar a tener una conciencia más fuerte de lo que significa adorar al Santísimo. En griego, proskinesis literalmente significa sumisión, postración, ponernos delante de aquel que lo es todo y ofrecerle nuestra libertad para que sea Él el que nos la dirija, porque Él es el Ser Supremo y cada vez que adoramos nos postramos delante del Señor. En latín, la palabra adoratio, ad horatio, significa literalmente contacto boca a boca. Adorar es besar, es dejarse abrazar, es recibir la presencia de Cristo tan cerca de nosotros que podemos mirarle cara a cara y aquel que es el Ser Supremo se ha acercado a nosotros. Por eso cada vez que adoramos al Santísimo estamos haciendo que aquel Ser trascendente ante el que se postran los cielos y la tierra se vuelva un ser tan cercano a nosotros como podemos ver que en este día de la novena nos recuerda la Madre. El pan con mayúsculas de la vida se ha hecho el hambriento. Aquel que es el Dios eterno se ha encarnado en los pobres. Aquel ante el que nos postramos es el mismo al que abrazamos en los más necesitados. Pues de alguna manera que este unir la postración y el abrazo delante de la Eucaristía nos ayude a tener delante de nosotros siempre presente que estamos relacionándonos con el Ser Supremo a la vez que nos estamos relacionando con el Hijo que se ha hecho carne en el Verbo, pero también en aquellos necesitados. Por eso, adorar al Santísimo no puede ser nunca ponernos delante de Él como estando de cuerpo presente, que decimos en España, ¿no? Aquello que dicen muchas veces de que los mayores adoradores son los bancos, están todo el día delante del Señor. Son los adoradores perfectos, no se duermen, no se distraen, no se cansan, maravillosos. No, cuidado. Adorar no es simplemente ponerse delante de una forma pasiva, sino que tiene que ayudarnos a ir purificando nuestro egocentrismo y
ir enfrentándonos a nosotros mismos para que cada día seamos más cristocéntricos. De la misma manera que aquella que es la toda pura necesitó entrar en el templo para ser purificada, también nosotros nos acercamos al Santísimo para que Él nos purifique. De la misma manera que Jacob luchó toda la noche contra el Señor sin saber lo que estaba haciendo, también nosotros tenemos que aprender aquí en la Eucaristía a luchar contra el Señor para que al final nos venza, coja nuestro corazón y sea el que nos impulse, el que nos dé toda la vida. No se trata simplemente de acercarse a adorar cuando a mí me apetece, cuando a mí me viene bien, cuando tengo algo de tiempo, sino que en muchas ocasiones habrá que hacerse violencia para luchar contra la desgana de estar delante del Santísimo, como tantas veces hay que hacerse violencia para luchar contra la desgana de servir a aquellos que no huelen bien y no son agradecidos. Dice Jacques Lafranc que la oración en muchas ocasiones es más cuestión de alpinismo que de espeleología. Me ha gustado mucho esta frase. Muchas veces se trata de tirar para arriba, de esforzarse, de crecer y no tanto de mirar hacia adentro, de mirar mis cavidades, mis oscuridades. Pues a veces tenemos que aprender ahí. También dice San Juan de la Cruz que cuando nos ponemos delante del Santísimo somos como esa leña húmeda que se echa al fuego. Primero huele muy mal, después empieza a echar chispas que molestan a todo el mundo, incluso pueden llegar a quemarte. Pero cuando ya el leño se ha secado por dentro, y para eso hace falta un tiempo, entonces empieza a arder, entonces empieza a calentar, entonces empieza a iluminar. Pues yo les invito, hermanas, a que tengan esta experiencia de lo que significa la adoración, que en ocasiones no nos olerá bien, en ocasiones nos hará echar chispas. Yo no lo he presentado, perdón. Me llamo Miguel Ángel y soy formador del Seminario Mayor en Toledo. Y cuando yo le digo a los seminaristas que ahora toca orar, cuando están tan a gustito hablando entre ellos de sus cosas, a veces echan chispas. Son como el leño este que no les apetece esto, ¿no? Pues yo les invito a que ustedes tengan esta experiencia de lo que significa adorar a tiempo y a destiempo, para ir secándose, para ir quitando esas asperezas del corazón y poder entregarse de alguna manera con más fuerza a los demás. Si la comunión que recibimos cada día en la Eucaristía curiosamente se hace al final de la misa, parece como que tuviera que ser el acto central, porque comulgamos y prácticamente la acabamos. ¿No será porque el Señor nos está pidiendo que después de la misa nos acerquemos a adorarle? Si cada vez que nos acercamos a adorar al Señor poco a poco nos va descentrando de nosotros mismos para centrarnos en Él, ¿no será porque una vez que Él sea el centro de nuestro corazón no será suficiente y tendremos que empezar a darnos a aquellos hambrientos en los que el Señor se ha hecho pan de vida? Pues si somos capaces de comulgar, adorar y servir de una manera unida, muy probablemente aquello que Madre Teresa quiso cuando le dio tanta importancia a la adoración en su vida, se convertirá verdaderamente en un impulso que hará que aquello que reciben en la adoración se haga vida en la comunión con los necesitados, que aquello que les dan a los hambrientos termine alimentando también sus propias vidas, porque al fin y al cabo, más hambrientos que nosotros no son aquellos a los que servimos.